Un niño le dice a su padre: papá, papá, ¿pero tú no me habías prometido que íbamos a hacer esto? El padre le dice: lo siento, no voy a poder cumplir la promesa, no voy a poder hacer lo que te dije que íbamos a hacer. ¿Cuántas promesas que hacemos los seres humanos al final no las cumplimos? Quizás son las circunstancias, cambian y no podemos cumplir la promesa. No tenemos los recursos, no tenemos las fuerzas, no tenemos la situación para cumplir la promesa. Quizá nuestra voluntad cambia y entonces ahora no queremos cumplir la promesa. Quizá nuestra mente se le va y nos olvidamos de cumplir la promesa. O quizá un día nos morimos y ya no estamos ahí para cumplir esa promesa que hicimos. Por eso decía el apóstol Santiago que en vez de hablar diciendo mañana o este año haremos esto y haremos lo otro, debemos hablar si Dios quiere, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así somos nosotros, pero nuestro Dios siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. En Él sus promesas son en Él sí y en Él amén. Nunca ha fallado ni una. Las circunstancias no le afectan a Él, Él siempre puede. Su voluntad nunca cambia, Él siempre quiere. Su conocimiento nunca se olvida, Él siempre se acuerda y su vida nunca se acaba. Él siempre está ahí para cumplirlas. Y en este pasaje que hemos leído hoy, cuando llegamos al versículo 13, encontramos una promesa asombrosa. Quizá podría llamarse la promesa de las promesas en la Biblia, una promesa llena de ánimo que nos da nuestro Dios. Es un mensaje corto que tenía Ageo para ellos en el versículo 13, pero era un mensaje muy reconfortante para el pueblo. A través del profeta Ageo vimos la semana pasada cómo habían recibido corrección por no haberse puesto a edificar, por haber en su egoísmo y en su pasotismo quizá o en su pereza no haber hecho la obra que Dios les había llamado a hacer y habían recibido la corrección. Pero ahora iban a recibir el ánimo para edificar. Una de cal y una de arena, como se dice. Habían sido llamados a meditar bien en sus caminos y ahora tenían que meditar bien en su Dios. Habían sido llamados a ser corregidos y ahora iban a ser animados. Así que me gustaría que en el mensaje de esta mañana haya bastante ánimo para el creyente. A veces otras predicaciones pueden estar más llenas de aspectos de corrección o de exhortación, pero el centro del mensaje de Ageo, y debería ser el centro de mi mensaje en el día de hoy, es ánimo, ánimo. Mira lo que dice el versículo 13. Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Necesitamos ánimo y aquí hay ánimo para la obra del Señor. Vemos en este texto que después de que el pueblo oyera y temiera, Dios da otro mensaje en que les asegura su presencia y les empodera para poder volver a edificar el templo. Así que el título del mensaje hoy es: edifica porque Dios está contigo. Edifica la iglesia porque Dios está contigo. Y Dios nos quiere decir, con este mensaje que Dios le dio a su pueblo a través de Ageo, 2500 años después, Dios nos quiere decir hoy, a la Iglesia Cristiana Evangélica Sierra de Segura, tú necesitas saber algo, y es que al pueblo que oye y teme ante la palabra de Dios, Dios le asegura su presencia para edificar su iglesia. Que al pueblo que oye y teme ante su palabra, Dios le asegura su presencia para edificar su iglesia. Y necesitas saber esto, cristiano. Es crucial que lo interiorices. Dios te llama a edificar, pero no te deja solo. Dios te asegura su presencia. Te asegura su presencia. Así que tenemos tres cosas que queremos ver. La primera cosa que queremos ver es esta promesa, la promesa de la presencia de Dios. La promesa de la presencia de Dios que encontramos en el versículo 13. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y lo que queremos ver es que ese es un tema que aparece en toda la Escritura. Hay algo que se llama una teología bíblica, y la teología bíblica es ver cómo un tema se desarrolla a través de toda la Escritura.
Y vemos que este es un tema que aparece en toda la Escritura. ¿Cómo fue creado el hombre? El hombre fue creado, el hombre y la mujer, para estar con Dios, para que Dios pudiera decirles, yo estoy con vosotros. Y así Adán y Eva fueron creados y andaban con Dios todos los días, en comunión, en perfecta comunión. El hombre y la mujer disfrutaban constantemente de estar con Dios hasta que llegó el pecado. Hasta que llegó el pecado. ¿Qué pasó cuando llegó el pecado? Salieron corriendo. Ya no estaban con Dios, ahora estaban sin Dios. Y nos dice que se escondieron. No quiero estar con Dios. Me voy, salgo corriendo, huyo, no me gusta. Es que Él me juzga. Es que cuanto más lejos posible mejor. Así, eso hizo el hombre. Y en Génesis 3, versículo 8, nos dice ahí exactamente lo que pasó. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Y antes, ¿qué hacían? Iban corriendo a estar con Él. Y ahora oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Antes acudían a la presencia de Dios, ahora se escondieron. Antes estaban con Dios, ahora fuera de Dios, lejos de Dios, sin Dios. Pero fue Dios el que dijo, ¿dónde estás? En su misericordia, ¿dónde estás tú? ¿Con quién estás si no estás conmigo? ¿Con quién estás si no estás conmigo? El hombre había pecado y perdió esa presencia de Dios y la maldición llegó. Como sabéis, el jardín se cerró. Ese sitio de andar con Dios, de estar en comunión con Dios se cerró con una espada que se revolvía por todos lados. Ya no estaban con Dios, estaban sin Dios. ¿Por qué es que el pecado hizo que perdiéramos la presencia de Dios? ¿Qué tiene el pecado que nos hace perder la presencia de Dios? Pues nos lo dice el Salmo 5, versículo 4, dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. No puede el malo habitar junto a Dios. No puede el malo tener la presencia de Dios. Y todos nosotros hemos nacido como malos, pecadores, sin la presencia de Dios. Pero aún así, ya desde el principio, Dios fue enseñándole y revelándole al hombre la forma de volver a estar con Dios, por medio de un sacrificio, por medio de aquel que fue prometido ya en Génesis 3:15, aquel que vendría a herir a la serpiente antigua. Y tenemos entonces historias, ya en el libro de Génesis, ya en los primeros capítulos, de gente que volvió a estar con Dios. En tiempos de Set, se nos dice que la gente comenzó a invocar el nombre de Jehová y uno de sus descendientes, Enoc, nos dice caminó con Dios, volvió a tener la presencia de Dios. Como Adán y Eva caminaban, ahora Enoc caminó con Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios, caminaba con él. Isaac, el hijo de Abraham, nos dice que Dios le dijo, yo estoy contigo y te bendeciré. Jacob, el hijo de Isaac, Dios le dijo, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Volvieron a tener la presencia del Señor. Y esta es la promesa de las promesas. ¿Qué promesa es esta? Espero que puedas hoy darte cuenta de esta promesa que Dios ha dicho, yo estoy con vosotros. Porque el pecado rompe. El pecado es lo que rompe esta presencia en nuestra vida como pueblo de Dios. Le pasó a la nación de Israel en el desierto. ¿Os acordáis cuando llegaron al Sinaí, Moisés subió y adoraron al becerro? Se postraron ante un becerro de oro y Dios le dijo, no puedo estar con vosotros. En Éxodo 33 vemos que Dios le dice a Moisés, subid a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no puedo ir con vosotros. Yo no subiré con vosotros, no puedo subir con vosotros porque sois pueblo de dura cerviz, cabezones, pecadores, no sea que os consuman el camino. Yo no iré con vosotros, pero a través de la intercesión de Moisés, que nos anticipaba el mediador que iba a ser Cristo. A través de Moisés interceder, Dios en Éxodo 33, los siguientes versículos dice, vale, mi presencia irá contigo, le dice a su pueblo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, claro Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y esa debe ser nuestra oración cada día. Señor, necesito tu presencia. Si tu presencia no va a ir conmigo hoy, no me lleves a ningún sitio. Necesito eso. Y el pueblo de Dios necesitamos desesperadamente esta promesa. Apropiarnos de esta promesa, de la presencia de Dios.
Así fue incluso en la historia de la Biblia, como les dijo después que construyeran un tabernáculo y en el centro del tabernáculo el arca del pacto, que simbolizaban la presencia de Dios con su pueblo. Esa presencia del Dios que era santo, puro y justo se simbolizaba allí en el tabernáculo y en el arca. Por eso Salomón, cuando después se construyó el templo, en 2 de Crónicas 6:18, dijo Salomón: Señor, pero ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que Dios esté con el hombre si nosotros somos pecadores? Dice: he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. Pero el pueblo de Dios se volvía a alejar. En vez de saber que esto eran símbolos, se pensaban: tenemos el templo, Dios nunca se va a ir de nosotros, tenemos el arca, vamos a llevar el arca a la guerra, eso significa que Dios irá con nosotros, aunque estemos en pecado. Tenemos el templo, nadie nos va a conquistar porque tenemos el templo. Pero en Ezequiel, Dios le dice al pueblo: la gloria y la presencia de Dios ha abandonado el templo. Confiáis en los objetos y no os dais cuenta que simplemente simbolizaban mi presencia, pero yo quiero estar con vosotros. Y en Ezequiel la presencia de la gloria de Dios abandonó el templo. Y así el pecado separaba a Dios del pueblo de Dios. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo es que el hombre pecador puede estar en la presencia del Dios Santo? Pues la respuesta que nos da tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento está en Jesucristo. Está en Jesucristo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo puro y santo. Y Él fue ese Mesías, que su nombre sería Emmanuel. Lo hemos leído antes. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El nombre de Cristo nos habla de esta promesa que leemos en Ageo 1:13. Yo estoy con vosotros. ¿Cómo Dios va a estar con pecadores? ¿Cómo Dios va a habitar con el hombre caído? A través de el que es yo con vosotros, el que es Dios con vosotros, que es Cristo, que es Emmanuel. Y el Verbo se hizo carne, nos dice el apóstol Juan, y habitó entre nosotros. Dios solamente puede estar con el hombre y el hombre solamente puede estar con Dios a través de un mediador. Dios y el hombre están completamente separados por el pecado. Tenía que haber un mediador, un Emmanuel, alguien que fuera hombre y Dios para que Dios pudiera estar con el hombre. Y en Cristo Dios puede estar con el hombre por medio de Cristo. Esta promesa solo puede ser verdad porque Cristo ha traído a Dios y al hombre otra vez unidos. Y el que confía en Cristo por la fe, si tú confías en Cristo por la fe, si tú arrepentido de tus pecados, le pides perdón a Dios por tus pecados, tú entras en una relación con Dios para siempre por medio de Cristo. Y ahora aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador de sus pecados, aquellos que han nacido de nuevo, la Biblia dice que Dios envía a su Espíritu Santo para que habite en nosotros y con nosotros. Cristo lo dijo: vendremos mi Padre y yo y haremos morada con Él. Haremos morada con Él. ¿Y cómo es eso entonces? Pues, ¿cómo es que Cristo habita con su pueblo ahora? A través del Espíritu Santo que viene a vivir para siempre en el corazón del cristiano. Es como Cristo cumple su promesa que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes de irse fue su última promesa, esta misma: yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. ¿No es esa una razón para animarnos en la obra? No estás solo, no estás solo. Dios te dice: yo estoy con vosotros. Y te lo puede decir porque Cristo, por su muerte, unió a Dios y al hombre para los que creen en Él. Ahora, el mundo te hace muchas promesas. Tenemos gente aquí de todas las edades, jubilados, adultos, jóvenes, niños. ¿Qué te promete el mundo? Te pregunto, ¿qué te promete el mundo? El mundo promete muchas cosas. Todos tenemos necesidad de quizás relacionarnos, necesidad de compañía, necesidad de sentirnos identificados. ¿Qué te promete el mundo? Aquí tienes una promesa que supera, te lo digo ya, supera todo lo que el mundo te puede prometer. Amigos, quizá familia, quizá un novio, una novia te pueden decir: yo nunca te voy a dejar, yo te voy a dar lo que tú buscas. Pero
Al final, nada nos puede dar ese deseo, esa necesidad de nuestro corazón. Al final, unos y otros, al final nos dejarán. Y el problema es que el mundo te dice, estoy contigo, pero el mundo está contigo para lo malo está contigo. No te van a llevar a Dios. El mundo está contigo para que pertenezcas, para que participes en sus pecados. Como el hijo pródigo. ¿Os acordáis cuando tenía dinero? Tenía muchos amigos, todo el mundo estaba con él, los amigos estaban con él para toda la fiesta y todo lo que hacía, tenía muchos amigos. También nos dice, las prostitutas estaban con él, claro que sí, mientras tenía dinero, pero cuando no lo tuvo, entonces todo eso desapareció. Y en Proverbios 1, es un padre hablando a su hijo y le dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. Como padres, hay alguien que queremos que esté con nuestros hijos. Hay alguien que queremos que nuestros hijos estén con Él. Y ese es nuestro Dios, y ese es Jesucristo. Cuando Dios dice, yo estoy contigo, lo está diciendo uno que puede cumplir su promesa porque Él es fiel y nunca cambia. Piénsalo. Cuando Dios dice, yo estoy contigo, lo está diciendo uno que es fuerte y poderoso para que si estás con Él, Él te sostiene, Él te protege, Él no va a dejar que nada malo fuera de su voluntad te ocurra. Cuando Dios dice yo estoy contigo, lo está diciendo uno cuya presencia siempre te va a llevar a lo bueno. No te va a llevar a lo malo, te va a llevar a la santificación, te va a llevar a la pureza, te va a llevar a la gloria. Cuando Dios dice yo estoy contigo, lo dice aquel que te ha creado de una manera que solo Él puede satisfacerte, complacerte, hacerte feliz cuando estás con Él. Cuando Dios dice yo estoy contigo, lo dice no solamente el que te creó y te mantiene con vida, sino el que se entregó y se humilló por ti y para ti. Y murió en esa cruz horrible para salvarte y perdonarte de tus pecados. Por eso cuando Dios dice yo estoy contigo, es una promesa totalmente diferente a cuando el mundo dice yo estoy contigo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Nadie te va a mejorar la oferta. Nadie te va a mejorar la oferta. Nadie en este mundo. Joven, date cuenta de eso. Tienes la invitación de Cristo y tienes la invitación del mundo. Y te aseguro que nada ni nadie en este mundo te puede dar la felicidad que Dios te promete. Te puede dar la paz que Dios te promete. Nadie en este mundo te puede dar la presencia que tu corazón necesita y la satisfacción que buscas. El mundo te puede prometer, como se dice, el oro y el moro, pero solo Dios cumple sus promesas. Y cuando Dios dice, yo estoy contigo, Él ha prometido, nunca te abandonaré, ni te dejaré. Así que esta es la promesa de las promesas, es la promesa que llena nuestro corazón, es la promesa que nos anima en los días malos, es la promesa que podemos tener cuando mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá, es la promesa que podemos tener cuando nos llega esa noticia mala que temíamos, pero el Señor está conmigo. Es la mejor noticia que podemos tener cuando viene persecución, como vino en la vida del apóstol Pablo, y dice que en ese juicio que tenía delante del César, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo y me libró de la boca del león. Creo que si has vivido unos cuantos años en esta tierra, habrás visto que muchas personas, amigos, familiares incluso, te han fallado. No creo que tenga que ser adivino para decirte eso. Muchos te habrán fallado, incluso en la familia, incluso amigos que pensabas que iban a ser para toda la vida, y te han fallado, y te han dejado, y ya no están contigo. Pero tienes aquí una promesa de alguien que te dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y puedes cogerte esa promesa y decir, Señor, te creo, Señor, te creo. Esta es la promesa que el Señor da. Es una promesa que llena de ánimo nuestro corazón. Ahora, segundo lugar, quiero hablar de que hay un requisito para recibir esta promesa. Hay un requisito para recibir esta promesa. ¿Es esta promesa para todo el mundo de esta tierra y de todas las edades? No importa. No, hay un requisito porque vemos quiénes fueron los que recibieron esta promesa. Ven conmigo al versículo 12. Hay una condición para recibir esta promesa. Esta promesa fue hecha a un grupo de personas
a las que le había pasado algo, que habían experimentado algo. En primer lugar, el primer requisito, si se puede decir así, esta promesa fue dada a personas, a aquellos que oyen, escucha esto, a aquellos que oyen y reciben el mensaje de Dios como palabra de Dios. Aquellos que reciben el mensaje de Dios como palabra de Dios. Si te fijas en el capítulo 1, mira en tu Biblia ahí, vas a ver muchísimas menciones a palabra de Jehová, versículo 1 y versículo 3. Vemos menciones a lo que Jehová habló o dijo, versículo 2, versículo 5, versículo 7 y versículo 13. Vemos menciones a la voz de Jehová, su Dios, versículo 12. Y luego en el versículo 13 en particular, mira lo que dice. Dice, entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor a su pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Una y otra vez está diciendo, esto es enviado del Señor, esto es un mensaje del Señor, por mandato del Señor, así ha dicho el Señor. Claramente está diciendo, Dios está hablando. Llevaban mucho tiempo sin escuchar la voz de Dios por medio de un profeta. Habían estado en cautividad, no había ahí muchos profetas. Y ahora Dios levantó a Ageo y 2 meses después levantaría a Zacarías, el siguiente libro que tenemos ahí en la palabra de Dios. Y aquí había un pueblo que de verdad reconoció. Esto no es un hombre que ha venido, que se llama Ageo, que a saber quién es, que nos está hablando y bueno, a saber si es verdad. No, el pueblo reconoció, esto es la palabra de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios y oyó y prestó atención al mensaje con intención de obedecerlo. Es lo mismo que habla el apóstol Pablo en Tesalonicenses cuando dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El apóstol Pablo estaba diciendo, fuimos a vosotros allí en Tesalónica, os hablamos y reconocisteis que esto no era palabra de hombres, sino que era la palabra de Dios, el mensaje de Dios para nosotros. Hoy escuchamos muchas veces, pero la Biblia fue escrita por hombres. Y podemos decir, bueno, pero santos hombres de Dios, sí, la escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, sí, fue escrita por hombres, pero fue escrita por Dios. Es palabra de Dios. Y piensa un poco en esos hombres. Hombres que no sacaban ningún beneficio en escribir, ningún beneficio personal en escribir la Biblia, sino que por escribir, por dar el mensaje de Dios, eran torturados, eran aserrados algunos, eran maltratados, eran menospreciados, eran martirizados, por hablar el mensaje de Dios. Sí, la escribieron hombres guiados, inspirados por Dios. Por eso, este libro es la palabra de Dios. Y necesitas tener en tu corazón una confianza completa de que este libro es la palabra de Dios para que esta promesa que hemos dicho sea para ti. De que todo este libro es la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, las promesas y las advertencias, las partes bonitas y las partes no tan bonitas, la ley y la gracia, los salmos y las guerras, todo lo que habla aquí es la palabra de Dios. Toda la Escritura, nos dice 2 Timoteo 3:16, es palabra de Dios y útil. Y aquellos que rechazan la palabra de Dios, ¿saben lo que pasa? Pierden la presencia de Dios. Es lo que nos dice aquí. Los que habían oído recibieron la promesa. Los que supieron que esta era y reconocieron que esta era la palabra de Dios recibieron la promesa. Si tú dices, bueno, este libro, no sé, yo no sé si lo siento. Dios abandona al pueblo que abandona la palabra. Si para ti este libro no es palabra de Dios, lo siento, te tengo que decir, esta promesa no es para ti. La táctica del diablo siempre ha sido el crear dudas sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Así empezó en el huerto, ¿no? ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Seguro? ¿Seguro que eso es la Biblia? ¿Con que Dios te ha dicho eso? Nah, no creo. Piénsatelo mejor. Y tergiversó el mensaje de Dios. Desde el principio puso dudas. Eva, ¿seguro que Dios te ha dicho eso? No sé yo, ¿eh? No sé yo si te lo ha dicho así o no. Alejandro, ¿de verdad te crees lo que pone en este libro? ¿Que es la palabra de Dios? ¿Crees que es un libro que tiene tantos años, escrito por hombres? ¿Crees que eso es la palabra de Dios? El propósito de Satanás es que tú no tengas la Biblia como la palabra de Dios, que no reconozcas la Biblia como la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Si el diablo no logra que rechaces la Biblia entera como la palabra de Dios, ¿sabes lo que va a hacer?
Pues que rechaces algunas partes, como hacen algunos. Y esto de Jonás y una ballena, eso no puede ser verdad, lo quito. Eso de milagros, milagro de los 5.000, la alimentación de los 5.000, no me lo puedo creer. La resurrección, ¿quién se va a creer que alguien resucite? Esto no me gusta. Eso de la creación en 6 días, lo quitamos. Y entonces comienzan a quitar una parte. Esto sí que es palabra de Dios, pero lo otro no. Y ahí el diablo lo va logrando. Va logrando que este libro no sea para ti todo entero la palabra de Dios. Y si algo te va bien, ¡ay, el amor de Dios! Eso sí que es palabra de Dios. Pero cuando habla de la justicia y de la ira de Dios, eso no, eso no. Cuando habla del cielo bonito, todos en gloria, sí. Pero cuando habla del infierno, eso no es palabra de Dios. Eso es lo que intenta el diablo. Y si no logra eso, si no logra ponerte en dudas sobre si todo entero es la palabra de Dios, si no logra que rechaces una parte, lo que va a intentar es que simplemente no le prestes atención a la Biblia. Que sí, que creas que todo es palabra de Dios, pero que lo dejes ahí, en tu estante. Que no le prestes atención, que no la leas cada día, que no medites en ella, que no la estudies. Sí, es la palabra de Dios, pero ahí está, tengo otras cosas. Así obra Satanás. Y esta promesa que Dios ha dado, yo estoy con vosotros, es para aquellos que oyen y reconocen. Este libro es la palabra de Dios. Y quiero conocer más de este libro. Es una promesa para ellos, pero no solamente para aquellos que oyen y reconocen la Biblia como la palabra de Dios, es para aquellos que temen ante la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 12. Primero, y oyeron Zorobabel, Josué y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Esta promesa es también para aquellos que temen ante la palabra del Señor. La voz de Dios, la ley de Dios, nos muestra nuestro pecado. Y eso debe llevarnos a venir ante Él en temblor, en un temor santo delante del Dios santo. Y vemos un patrón en toda la Biblia en esto. En Deuteronomio 5:29, Dios se acuerda de cuál era la actitud del pueblo cuando primero vinieron a Dios en el Sinaí, antes de pecar con el becerro de oro, y dice: ¿quién diera, dice Dios, quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Porque al principio sí que tenían ese corazón de temer la voz de Dios. En Segunda de Reyes, en la vida del rey Josías también ocurrió eso. La Biblia había estado guardada en un cajón y escondida, y cuando descubrieron otra vez la Biblia y la Biblia comenzó a ser leída, ¿cómo reaccionó Josías? ¡Ay, qué bonito libro! No reaccionó así. Josías nos dice que él oyó las palabras del libro, su corazón se enterneció, se humilló delante del Señor cuando oyó lo que había pronunciado contra el lugar y contra los moradores, y rasgó sus vestidos y lloró en su presencia. Esa fue la reacción de Josías ante la voz de Dios, ante la palabra de Dios. Piensa en Isaías, cuando vio la gloria del Señor ahí en Isaías 6, y los serafines que gritaban: ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos! Y todo temblaba en la casa donde estaba, y todo se llenó de humo. ¿Qué es lo que hizo Isaías? Decir: pues qué guay estar aquí. No. Isaías se tiró al suelo, se postró y dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto a Dios, he visto a Dios. Y luego en Isaías 66, volviendo otra vez a esta misma idea, Dios le dice a Isaías: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién Dios va a mirar? ¿Con quién va a habitar Dios? ¿Para quién es esta promesa? Para aquel que tiembla ante su palabra. No que dice: este libro, bueno, sí, es un libro interesante. No, que tiembla ante su palabra, que lee la Biblia y la Biblia le convence de pecado y llora leyendo la Biblia y quiere conocer más y quiere dejar su pecado y quiere acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Pero alguno dirá: bueno, vale, has nombrado solo textos del Antiguo Testamento. Pero es que en el Nuevo Testamento las cosas cambian. En el Nuevo Testamento ya no está ese Dios airado, ese Dios cruel. Dios ya ha envejecido un poco más en el Nuevo Testamento y está más tranquilo, más apaciguado. Ya no es un Dios de temor, es un Dios solo de compasión y ternura. Pues no, te equivocas si piensas así. Hechos 2:37, cuando Pedro predica la palabra, ¿qué hace la gente? Decir: a lo mejor acepto este plan que
No, dice en Hechos 2:37, al oír esto el pueblo se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estaban desesperados, compungirse de corazón, es que es como que el corazón estalló. Así estaban cuando escucharon la palabra del Señor. En Hechos 9:31 nos dice que las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor. En el temor del Señor. No es una cosa del Antiguo Testamento, es una cosa de toda la Biblia. Cuando Tito, compañero de Pablo, fue a Corinto, después de que Pablo hubiera escrito una carta a los de Corinto de que habían pecado y pecados graves, dice que los de Corinto recibieron a Tito con temor y temblor, porque sabían que habían pecado. Y sabían que Tito venía de parte de Pablo y Pablo hablaba de parte de Dios y sabían que había pecado. En Hechos 16:29, un pasaje precioso que habla de la conversión del carcelero, un hombre malvado allí en la cárcel de Filipos. Él entonces, este hombre, pidiendo luz, habiendo escuchado cantar a Pablo y Silas ahí en la cárcel, dice que se precipitó adentro y temblando, se postró ante los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No eran conversiones de esta, me gusta lo que Jesús me ofrece, le añado a mi vida. No, eran conversiones llenas del temor de Dios. Este carcelero se había dado cuenta, el Evangelio es real, la vida de estos hombres es real, lo que hablan es real, soy pecador. ¿Qué va a hacer conmigo un Dios santo? Me va a destruir, necesito el Evangelio. Quizá tú ya conoces a Cristo. ¿Cómo debemos reaccionar aquellos que conocemos a Cristo una vez pecamos? Señor, he vuelto a caer. Quizá dices, pues debemos temblar ante el daño que podrían hacer el pecado a nosotros mismos, el daño que hace el pecado a otros y la deshonra que le causa a Dios. Sí, incluso después de ser cristianos, debemos de seguir temiendo a Dios y temblando ante su presencia. Pero ahora sabemos que esa presencia es una presencia también de amor. Es una presencia de amor. Pero eso es lo que dijo el profeta Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Así que hay unos requisitos para poder apropiarnos de esta promesa. Uno es reconocer que este libro entero es la palabra de Dios. Y segundo es temer ante la palabra de Dios. Y si lo piensas, Dios da este mensaje, primero le dio un mensaje al pueblo aquí, un mensaje en cuanto a su pecado, y después les da la promesa. Primero les muestra la ley que habían roto, y después les muestra la gracia que los cambia. Y vemos ese mensaje, ese patrón está en toda la Escritura, es el esquema aquí, y es el esquema de toda la Escritura. Primero el hombre tiene que darse cuenta de su pecado y después, entonces Dios le ofrece su salvación. Cuidado con predicar una gracia de Dios en la que no se habla del pecado, no se habla de que hemos roto la ley de Dios. Incluso si piensas en el orden, Dios no le dice primeramente, estoy con vosotros, y después les dice, meditad sobre vuestros caminos porque no estáis edificando. Primero le dice, edificad, ¿habéis ido a edificar vuestras casas? Meditad sobre vuestros caminos. Y entonces les dice, yo estoy con vosotros. Si el primer mensaje hubiera sido, yo estoy con vosotros, seguramente muchos de ellos hubieran dicho, no pasa nada, todo va bien entonces, todo va bien. Pero Dios quería que hubiera verdadero arrepentimiento. Cuidado con pensar que yo puedo seguir en mi pecado, no arrepentirme de mi pecado, no temer la palabra de Dios y Dios ha prometido que siempre va a estar conmigo. Cuidado con ese pensamiento. Puede ser peligroso. Incrédulo, si no estás en Cristo, si no es salvado por su gracia, si no recibes su mensaje como la palabra de Dios para ti, si no tiemblas ante su palabra, no importa cuán religioso seas, no importa que tus padres y tus abuelos y tus bisabuelos vengan a la iglesia, que tengas 8 apellidos evangélicos, no importa si vienes todo domingo y no fallas ninguno, no importa si incluso lees la Biblia, no importa si... No. Si no tienes a Cristo, por muy religioso que seas, esta promesa no es para ti. Dios no está contigo. Dios no está con... El malo no habitará junto a ti, dice el Salmo 5. En tu corazón sabes con quién estás. Estás con Satanás.
¿Y habitará Cristo con Belial? No, en un corazón que está Satanás. No puede estar Dios. No puede ser. Ahora, cristiano, y aquí es algo que tenemos que pensar también. El cristiano no puede perder la morada del Espíritu Santo en su vida. Si de verdad conoces a Cristo, no puedes perder esa morada del Espíritu Santo. Pero sí que puedes perder el disfrute de la presencia de Dios en tu vida. Sí que puedes perder la presencia especial de Cristo en toda tu vida. El Espíritu Santo, si de verdad eres cristiano, no se va. Pero puedes perder el disfrute de esa presencia de Dios. Le pasó a la iglesia de la Odisea. Como iglesia colectivamente les pasó. Se creían, somos ricos, tenemos recursos, nos va bien, nos reunimos, aquí todo va bien. Y Cristo dice, no va bien porque yo estoy a la puerta. Yo estoy fuera. No estoy con vosotros, estoy fuera. Me habéis dejado fuera. No van las cosas bien. Y un cristiano puede quedarse sin el disfrute, sin el gozo de la presencia de Dios en su vida. ¿Y cuántas veces lo hemos visto en nuestras propias vidas y en la vida de algunos que se separan, se alejan por un tiempo del Señor y pierden la presencia de Dios en su vida? Pero sabemos que el buen pastor volverá a traer a sus ovejas. Ahora, Satanás no quiere que tú temas a Dios, por supuesto, ni a su palabra. Pero cuando por la gracia de Dios en tu corazón te entra ese temor, cuando el Espíritu comienza a convencerte de que la Biblia es la palabra de Dios, comienza a convencerte de tu pecado, de justicia y de juicio, Satanás aún va a intentar ciertas cosas. Y muchas veces coge ese temor santo que entra en tu corazón y lo desvirtúa y lo convierte en un temor pecaminoso. Y te dice, sí, es verdad, sí has pecado, sí te has alejado del Señor, sí no has estado edificando la iglesia de Cristo, ya has estado edificando tus propios reinos y tus propias cosas, tus propios hobbies, tus propias riquezas. Y te dice Satanás, has ido demasiado lejos. Ya no puedes, no se te ocurra intentarlo ahora, ya no puedes. No lo intentes, estás demasiado lejos. Dios no va a perdonar a alguien tan pecador, tan alejado como tú. Satanás tiene artimañas de todo tipo. Pero por eso este mensaje vino. Por eso este mensaje vino en el momento adecuado, cuando ellos habían oído esta palabra, como la palabra de Dios, cuando ellos habían temido la palabra. Entonces Dios les dice en el versículo 13, yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. Era el mensaje adecuado en el momento adecuado. Ahora necesitaban escuchar ese mensaje, yo estoy con vosotros. Y nos dice justo en el versículo 14 que después de recibir ese mensaje, yo estoy con vosotros, entonces dice, Jehová despertó el espíritu de los líderes, Zorobabel y Josué, y también de todo el pueblo, para edificar. Así que, en tercer lugar, queremos ver el poder de la promesa de su presencia. Hemos visto la promesa de la presencia de Dios, hemos visto el requisito para recibir esta promesa, y en último lugar vamos a ver el poder de la promesa de su presencia. Y vemos que es poder para despertar el Espíritu para la obra. Es Dios que nos despierta. Es Dios que nos despierta para... Cuando fuimos salvos, Él nos dio nueva vida, nos resucitó. Es Dios el que despertó aquí el Espíritu para que pudieran edificar. A través de esta promesa, Dios despertó su Espíritu para que hicieran la obra, para la obra. Así que nos damos cuenta, cuando venimos a hacer la obra de Dios y nos ponemos a edificar la iglesia de Dios, sea de una manera o de otra, Dios nos da esta promesa, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y Dios es el que despierta también nuestro espíritu, para que no digamos yo lo hice. No, es Dios el que me dio la promesa y es Dios el que despertó mi espíritu. No es que yo me lo propuse, no, Dios ha puesto en ti el deseo. Él despertó tu espíritu para que lo hagas. Y Él te dio la promesa y Él despierta tu espíritu. Quizá hay cosas que tú piensas, sé que debo hacer esto, sé que debo comenzar esto, hacer esto en la iglesia, o a congregarme más, o sé que debo comenzar un culto familiar en mi casa. La Biblia lo dice, el pastor lo ha predicado y me arrepiento de no haberlo hecho, pero no sé cómo hacerlo. Pues Dios viene con estas palabras, yo estoy contigo, dice el Señor. Ay, pero es que yo no sé cómo. Bueno, Dios estará contigo y te da ese poder para edificar. Esta promesa tiene un poder asociado que es empoderarte para poder hacer la obra del Señor. Despierta el espíritu para la obra, también para enfrentar los enemigos en la obra. Vamos a ver que enfrentaron diferentes enemigos. Y sabemos en el libro de Esdras y Nehemías que había muchos enemigos, pero
Dios les daría el poder para enfrentarlos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Puede haber oposición, pero esa promesa de que Dios está contigo te da el poder para decir, aunque vengan enemigos sin fin, Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Y luego te da el poder para trabajar en la obra. ¿No dice la palabra que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican? Y nos dice ahí en el versículo 14 que Zorobabel, Josué y el pueblo vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Necesitas esta promesa de que Dios está contigo para entonces edificar y entonces servir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque servir a Dios sin Dios, servir a Dios sin la presencia de Dios, es un trabajo duro, duro, duro. Es un trabajo en el que no hay gozo. Es un trabajo que vas a durar 2 días. No vas a poder. Pero servir a Dios, trabajar para Dios, con la presencia de Dios, lo cambia todo. Lo cambia todo. Por eso dijo Cristo, llevad mi yugo. ¿Sabes lo que significa llevar mi yugo? Significa que Él está al lado nuestra. Significa que Él tira con nosotros en el yugo. El yugo es este aparato antiguo que se utilizaba para poner los bueyes, poner las vacas, poner lo que sea y que tiraran del arado. Y Jesús no dice llevar el yugo, Jesús dice llevar mi yugo. Y luego dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué es fácil y ligero el yugo del Señor? Porque Él está con nosotros, porque Él tira. Y si tú estás al lado, ¿tú te piensas que tú vas a tirar más que Jesús? ¿Tú te piensas que tú vas a... No, es fácil porque Él es el que hace, Él es el que hace la obra. Si Dios edifica la casa, entonces trabajamos con toda la necesidad, con toda la eficiencia. Pero si Dios no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Estás intentando servir a Dios sin la presencia de Dios? Te va a costar un mundo y lo vas a dejar al poco tiempo. Pero cuando servimos a Dios con la presencia de Dios, entonces es un trabajo gozoso. Sí, nos puede cansar, pero llegamos a casa cansados y alegres de servir al Señor, con el Señor. Edifica, porque Dios está contigo. Hemos visto la promesa, esta promesa preciosa de la presencia del Señor. Yo estoy contigo. Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hemos visto el requisito para recibir esta promesa, para apropiarnos de la promesa, y es que reconozcamos y oigamos la palabra de Dios y que temblemos ante su palabra. Y en tercer lugar, hemos visto el poder de esta promesa de su presencia, que nos permite, que nos despierta nuestro espíritu, que nos hace enfrentar los enemigos y que nos da el poder para trabajar en la obra con Él, porque eso es lo que hace la diferencia. Vamos a orar. Padre Celestial,